Ahí estamos. Ahora sí. Muy bienvenido, embajador Nave. Gracias, gracias. A ver, no veo a Susana Jiménez así en la pantalla. ¿Cómo no? Aquí estoy. Ya, pero no, pensé que ahí da para vos. Oye, bienvenida y bienvenido a esta actividad que ha organizado la diplomática. Vamos a ver un video de nuestro fuente que nos ha dejado lo vamos a ver ahora, luego dar la bienvenida. Entonces podemos ver el video. ¿Quién lo va a poner? Muy buenos días a todas y todos. Me es muy grato dar este saludo de apertura al ciclo de la Academia Diplomática de Chile Andrés Bello, dedicado al tema de la política exterior y diplomacia económica de Chile en un momento internacional de grandes turbulencias y desafíos al orden internacional del libre comercio y de relaciones de cooperación económica basado en reglas. Deseo felicitar a la Academia Diplomática por seleccionar este tema tan relevante y de mucha actualidad, trascendental para nuestra inserción en el sistema internacional y para nuestro desarrollo económico, fundamental por una reconsideración y actualización de nuestras políticas de acción en el exterior. La rivalidad internacional a nivel económico, que incluso algunos definen de guerra comercial, es una situación que trae nuevos desafíos y riesgos para nuestra política exterior y diplomacia económica. En este sentido, para enfrentar la situación, ya este ministerio está coordinando acciones en las mesas de trabajo de amplia convocatoria, incluidos el sector empresarial y académico. Por su parte, en este ciclo de 3 paneles en la Academia Diplomática, tiene por objeto analizar este nuevo momento del sistema internacional, marcado por rivalidades políticas y geopolíticas y de cuestionamiento a la globalización económica y al libre comercio y su impacto en Chile y su política exterior. Quiero felicitar a la Academia Diplomática y en especial a su director, el embajador Hernán Bascuñán, por impulsar esta iniciativa. También extiendo un especial reconocimiento al embajador Eduardo Galvez, coordinador de este ciclo de paneles y editor general de la revista Diplomacia, cuyo esfuerzo ha sido clave para la organización de esta instancia de reflexión. Agradezco muy sinceramente también la participación de destacados panelistas que enriquecen este ciclo, al senador José Miguel Insulza por compartir con nosotros su vasta experiencia nacional e internacional, a la señora Susana Jiménez, presidenta de la Confederación de la Producción y el Comercio, quien aportará la perspectiva del sector privado, al director de Planificación Estratégica de esta Cancillería, Andrés Villar, por su análisis del nuevo entorno internacional, y al embajador Alfredo Lavé, cuya experiencia en asuntos geopolíticos será de enorme valor para nuestras discusiones. Asimismo, expreso mi gratitud a la profesora Dorotea López, directora del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile, a los profesionales de la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales y al secretario general de SOFOFA, don Rodrigo Yáñez, por su valiosa colaboración en este esfuerzo colectivo. Por último, mi saludo y felicitaciones a todos los funcionarios de la Academia que hacen posible esta actividad. Iniciativas como esta no solo contribuyen a la formación de nuestras generaciones de diplomáticos, sino que también permiten a nuestro ministerio y al país reflexionar estratégicamente sobre los caminos que debemos transitar en un entorno internacional más incierto y desafiante. A nombre del Ministerio de Relaciones Exteriores deseo el mayor de los éxitos a este ciclo de webinars y a todas las personas que participarán en él. Estoy segura que las ideas y propuestas que aquí surjan serán un valioso insumo para fortalecer nuestra política exterior en este nuevo escenario global. Muchas gracias. Ministerio de Relaciones Exteriores, Gobierno de Chile. Chile avanza contigo. Ya, muy completas las palabras de la subsecretaria, un poco que agregar en realidad, pero sí es darle la bienvenida al seminario. ¿Me están escuchando, cierto? Para estar seguros, ya. Quiero dar la bienvenida y explicar que esto es parte de lo que es la revista de Diplomacia. El próximo número se va a tener como centro la política exterior y diplomacia económica de Chile. Entonces va a ser una publicación, pero este seminario va a servir para tener material para esta revista. Y agradezco muchísimo, en unos minutos más va a llegar el senador Insulza, que está en un asunto que lo demoró un poco, y también agradezco mucho la presencia de Susana Jiménez,
de la Corporación de la Producción y el Comercio. Justamente la idea ha sido, nosotros generalmente hacemos estos seminarios dentro del ámbito público, ¿no? Pero yo creo que los desafíos mundiales actuales son de tal magnitud que creo que debemos integrar al sector privado en todas nuestras conversaciones y en todas nuestras discusiones sobre diferentes temas. Y de ahí que hayamos invitado especialmente a la CPC y también invitamos en un próximo webinar, en un próximo panel de este webinar, al secretario general de SOFOFA y quien fuera subsecretario nuestro, el señor Rodrigo Yáñez. La idea es justamente integrar el mundo público y el privado en estas discusiones para sacar mejores ideas y conclusiones. También quiero agradecer la presencia de nuestro director de DIPLANE, un gran director de DIPLANE, debo decir, yo trabajé en esa dirección, así que sé lo que es el trabajo, el embajador Andrés Villar, y también a un gran amigo y colega de muchos años, el embajador Alfredo Lavé, que tiene el profesor de esta academia. Entonces ahora doy la palabra al embajador Gálvez, quien va a ser el moderador de este webinar. Muchas gracias, director. Muchas gracias a todos por su presencia. Veo que estamos avanzando ya a los 120, 130, y muy particularmente a nuestros expositores. Y nuestros agradecimientos, por supuesto, a la subsecretaria, ¿no es cierto?, por sus saludos. Bienvenidos a este primer panel de un ciclo dedicado a la política exterior y la diplomacia económica de Chile, en un escenario internacional incierto, sometido a cambios muy radicales y con muchos nuevos desafíos. Todo lo cual nos obliga a reflexionar sobre los posibles ajustes que se podrían requerir a nuestra inserción internacional y a nuestras políticas, tanto en lo interno como en materia de diplomacia económica. Este panel, como se ha dicho, es el primero de un ciclo de 3 dedicados a la nueva situación internacional y su impacto en Chile, todos los cuales proporcionarán el material para la revista Diplomacia 151 correspondiente a este primer semestre. Hoy queremos tratar la complicada coyuntura económica que enfrentamos, vista en su contexto también político y geopolítico, incluidos los desafíos que representan para Chile las recientes decisiones y medidas comerciales del presidente Trump. En el segundo panel esperamos tratar en mayor detalle los temas comerciales e inversiones en este nuevo y cambiante escenario, con énfasis en las acciones nacionales para enfrentarlos. Y el tercero estará dedicado a la 4ª Conferencia Internacional sobre Financiación para el Desarrollo, a realizarse en Sevilla, España, en julio próximo. Este webinar está planificado para terminar a las 12:50 horas, con una introducción inicial de 5 minutos, luego 4 presentaciones de 15 minutos para cada una de ellas, y a continuación tenemos un espacio breve pero importante de preguntas y respuestas, aproximadamente 20-30 minutos, y con un segmento para consideración finales de los panelistas si las quisieran hacer, de 2 o 3 minutos antes de cerrar. Y el cierre lo hará, ¿no es cierto?, el director, embajador Hernán Bascuñán. 30 segundos. Para las preguntas y comentarios se agradecería hacer uso del chat que se ha dispuesto, ¿no es cierto?, a este efecto, que está abajo en las pantallas de ustedes. Para tratar este tema, como ya lo ha mencionado la subsecretaria y el director, tenemos un excelente panel. El director de Planificación Estratégica, Andrés Villar, el senador José Miguel Insulza, la presidenta de la Confederación de la Producción y el Comercio, la señora Susana Jiménez, y el embajador Alfredo Lavé. A medida que les vaya proporcionando la palabra para sus intervenciones, aprovecharé de destacar algunos antecedentes de su currículo, de su formación, trayectoria profesional y funciones actuales. Paso ahora a la introducción del tema de este panel. A nivel global, vivimos una fractura en el orden internacional que se estableció luego del fin de la Segunda Guerra Mundial. Han surgido con fuerza las críticas y desafíos de potencias globales revisionistas, como China y Rusia, que quieren reescribir las reglas del orden mundial. En palabras de Xi Jinping,
dirigidas a Putin, le dice: están ocurriendo cambios que no hemos visto en 100 años. Es una exageración, pero en fin, cambios que no hemos visto en 100 años. Y nosotros dos, es decir, Xi Jinping y Putin, somos los que lo estamos empujando. Críticas a las cuales luego se unen ciertas reivindicaciones de potencias emergentes, como Brasil o la India, que desean ser incluidas dentro de las potencias rectoras de cualquier nuevo orden que ya se le define como uno de carácter multipolar. En un sentido profundo, lo que está en cuestión es el orden internacional liberal basado en reglas, organizado sobre la base de la seguridad colectiva, la democracia y la libertad de comercio. A su vez, el sistema económico internacional, con el impacto de la globalización entre los años 80 del siglo pasado y la primera década del actual, se ha visto integrado y convertirse en un solo mercado global, con las instituciones de Bretton Woods y la Organización Mundial de Comercio como sus instituciones fundamentales. Esta globalización económica, hiperglobalización según algunos, ha sido una oportunidad para el desarrollo de muchos países, destacadamente China y otras economías del sudeste asiático. También nuestro país supo aprovechar el tiempo de esta globalización económica. Construimos una red de tratados de libre comercio muy extensa y en lo multilateral fuimos miembros de organizaciones claves para el orden económico liberal como la APEC, la Organización Mundial de Comercio, y la OCDE, la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico. Pero no todos los países y grupos sociales aprovecharon las oportunidades económicas de una integración profunda en los mercados mundiales. Y como bien sabemos, a partir de finales de la primera década de nuestro siglo XXI, en muchos países se ha vivido un backlash contra la globalización económica. Esta reacción negativa se aceleraría a partir de la crisis del 2008 y más adelante se vería afectada por la pandemia del año 2020. En consecuencia, en diversas latitudes, incluido Chile, por sobre los beneficios de la integración comercial, se comenzaron a destacar los riesgos de la globalización económica, con movilizaciones, en particular contra la liberalización comercial, incluidos los acuerdos de libre comercio. Pero con todo, los últimos años parece ser, al menos en Chile, que ya se revuelve a reconocer el valor de las experiencias y estrategias de apertura al exterior y de libre comercio y de la liberalización en materia de servicios y flujos de capital. No obstante, ahora surge lo inesperado, lo inaudito. El principal constructor y beneficiario del orden de posguerra y de la globalización económica de los Estados Unidos de América pasa a ser dirigido por un presidente unilateralista, líder que cuestiona el orden internacional basado en reglas y parece preferir y promover un orden internacional basado en esferas de influencia y con cierto menosprecio a los principios del derecho, los regímenes y las organizaciones internacionales de cooperación internacional. En lo económico, esto se manifiesta en una agresiva política proteccionista al margen de los principios y las normas acordadas para el sistema comercial internacional. Así es como recientemente hemos conocido el Día de la Liberalización, que amenaza y castiga con aranceles exorbitantes a países y pingüinos, países amigos y enemigos, que luego en parte se suspenden, pero también en parte se mantienen, y en esta búsqueda de balances bilaterales para el comercio de bienes por Estados Unidos, se ofrecen negociaciones por separado a los competidores comerciales. Y todo esto en un marco de rivalidad extrema entre Estados Unidos y China, que ya parece ser una guerra comercial, lo que complica a muchos países como Chile, que tienen fuertes vínculos económicos con ambas superpotencias económicas. En este caos de reglas y acciones impulsivas, de represalias, de bolsas comerciales nerviosas, de tendencia a la baja y con riesgos de recesión económica, en Estados Unidos y el mundo, Chile se encuentra buscando definir las políticas que deberíamos adoptar para enfrentar la situación. Aquí hay que recordar el título de un libro revolucionario famoso, ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? ¿Dónde nos encontramos económicamente hablando? ¿Y dónde nos encuentran estos nuevos tiempos? ¿Hay espacio para fortalecernos? ¿Con qué medidas? ¿Qué alianzas y nuevos acuerdos podríamos desarrollar para enfrentar mejor estos desafíos? ¿Qué nueva estrategia de inserción internacional para el país en este nuevo mundo? Esto y muchas otras interrogantes quedan
para ser conversados en el día de hoy. Bueno, nuestro primer panelista, a quien voy a darle inmediatamente la palabra, es Andrés Villar, académico, especialista en relaciones internacionales, diplomado en la Universidad Católica de Chile, con un PhD en la Universidad de Cambridge y estudios en Sciences Po de París, con una experiencia profesional en Flaxo y en este ministerio y en defensa, coeditor de varios del libro Nuevas Voces de Política Exterior, dentro de otros libros. Actualmente ocupa el cargo de director de Planificación y Estrategia de nuestro ministerio. Tienes la palabra, Andrés. Muchas gracias, Eduardo, y muy buenos días a todos los que nos están escuchando, los colegas en Chile y afuera. Y quisiera comenzar agradeciendo al director de la Academia Diplomática, al embajador Hernán Bascuñán, por su gentil invitación a participar de este interesante y necesario webinar. También, obviamente, quisiera decir que es un honor compartir este espacio con destacadas figuras de la diplomacia nacional y expertos en relaciones internacionales como el senador José Sulza. También saludar a Susana Jiménez, presidenta de la CPC, al embajador Lavé y nuevamente al coordinador, embajador Eduardo Galvez. Me parece especialmente pertinente reflexionar en conjunto, con muchos actores, digamos, un momento tan complejo como el que atraviesa hoy el mundo. La pregunta es hacia dónde vamos, digamos, y es una pregunta que creo que no vamos a poder resolver hoy día, pero podemos esbozar algunas tendencias. Me gustaría comenzar proponiendo un marco para este diálogo y compartir con ustedes una mirada desde el Ministerio de Relaciones Exteriores y en particular desde la Dirección de Planificación Estratégica sobre algunos de los cambios relevantes que estamos observando en el escenario global. Lo cierto es que estamos siendo testigos, a mi juicio, de una transición del orden y del sistema internacional que está marcado por elementos que introducen altos niveles de inseguridad e inestabilidad. No sabemos cuánto va a durar, pero creo que es una transición larga, como creo que lo han llamado algunos. Y creo que en este contexto la diplomacia y la política exterior chilena adquieren una relevancia fundamental. Nos corresponde a los diplomáticos profesionales que están en distintas misiones desempeñar un rol clave, que es ayudar a nuestros gobiernos a interpretar el escenario internacional, identificar patrones entre señales dispersas y contribuir a la formulación de respuestas que resguarden el interés nacional, pero también en última instancia, creo yo, que promuevan el bienestar de todos los chilenos y chilenas, porque no hay que olvidar, a mi juicio, que la política exterior es una política pública. Y en ese sentido, creo que la política también exterior de Chile no sucede en un vacío, se instala dentro de un sistema, dentro de un contexto internacional que de manera ineludible afecta nuestras miradas y afecta nuestro quehacer. Como se dijo ahí, tengo una base académica y creo que estoy consciente que el contexto internacional nos moldea nuestras preferencias. Sin duda creo que tenemos agencias para defender algunos intereses y promover algunas ideas. Creo que hemos enfrentado una serie de hechos a escala mundial en el último tiempo, en los últimos 15 años, que condicionan las formas en que los diferentes actores del sistema internacional interactúan entre nosotros, pero al mismo tiempo en el sistema internacional. Podemos decir y discutir que el 2025, estos últimos 2 años, atraviesan con un punto de inflexión, como dije yo, de transición, en donde observamos algunas tendencias bien marcadas que se han venido acentuando. Un aumento del proteccionismo, las guerras tradicionales que surgen nuevamente, tal vez nunca se fueron, el surgimiento y auge, sobre todo, de autoritarismo y populismo de izquierda y derecha, que han contribuido a debilitar los pilares del orden internacional liberal, tal como los conocíamos, y en los cuales Chile ha descansado desde el retorno a la democracia. Entonces nos encontramos, creo yo, en un sistema cada vez más fragmentado a nivel global, fundamentalmente también en América Latina, marcado por disputas entre grandes potencias, el debilitamiento del multilateralismo, de organismos regionales hemisféricos, y que contribuye a una distribución del poder, que es más dispersa, creo que es más difícil de identificar, con múltiples polos que impulsan distintas agendas e intereses diversos, que es difícil de clasificar. Y en ese sentido, creo que me gustaría ahondar
3, 4 megatendencias para presentar esta charla, y creo que primero, como vengo señalando, la primera tiene que ver con una megatendencia que es la fragmentación del sistema internacional que moldea nuestras opciones. Podemos constatar, como dije, que hay un orden internacional que se construyó, como dijo el embajador Galvez, desde la Segunda Guerra Mundial, que atraviesa por una gran crisis que no comenzó ahora, sino que la vemos ya, digamos, tal vez desde la crisis made in Londres y Washington, con la de 2019, digamos. Una competencia entre grandes potencias que no se limita solamente al plano económico, también se extiende al terreno tecnológico, ideológico tal vez, y diplomático. Entonces estamos ante rivalidades sistémicas de largo plazo que nos plantean desafíos reales para países como el nuestro y el de la región, que tienen que buscar un equilibrio cuidadoso y luchar por mantener nuestra autonomía en cuanto a nuestro accionar. A esta confrontación también, como dije yo, nos se suma una creciente ineficacia de los mecanismos multilaterales para hacer frente a crisis internacionales y a conflictos tradicionales como han sido tradicionales, me refiero a disputas tradicionales, de guerras tradicionales como la invasión de Rusia a Ucrania, el conflicto en Medio Oriente, lo que sucede en Yemen, lo que sucede menos en los medios, pero que está presente en África, en particular en Sudán, y ahora una rivalidad tradicional que vuelve a explotar como la India y Pakistán, que nos dan cuenta de conflictos que son muy candentes y han estado permanentemente flotando en la agenda internacional y que tanto en tanto reflotan, donde de alguna manera volvemos nuevamente al uso de la fuerza como medio para solucionar las disputas. Y en paralelo también observamos el surgimiento de nuevas configuración geopolítica o de nuevos bloques, o que se van de alguna manera ocupando estos espacios que la fragmentación del multilateralismo ha permitido. Con una nueva mirada vemos el surgimiento de un BRICS ampliado, vemos a un G7 con una nueva agenda, por nombrar algunos, el G20 también, que hemos visto que también tiene la capacidad a veces de marcar la agenda. Entonces lo que estamos presenciando es más que una transición ordenada al poder internacional, es la disolución progresiva del orden liberal internacional. En su lugar emergen bloques informales que buscan redefinir las alianzas y que de alguna manera simplemente reflejan cómo la fragmentación del poder internacional se va consolidando. Cada uno obviamente con distintas visiones, intereses y agendas diferenciadas, que solo ayudan o van intensificando la competencia, con conceptos que tal vez queda mucho por discutir, el llamado subglobal, ¿qué es el subglobal? Occidente global, y creo que son redefiniciones que muchas veces repetimos y mencionamos, y yo creo que es necesario auscultar con un poco más de detalle y cuidado. La segunda tendencia que hemos recogido dice relación con el impacto de la crisis climática y las consecuencias geopolíticas. El año 2025 se perfila, como dicen los informes, como un año nuevo clave para la lucha global del cambio climático, o crisis climática más bien. Los fenómenos meteorológicos extremos ya no son una amenaza futura, son una realidad presente que está impactando la política, la seguridad y la economía sobre todo. Y estos eventos están alterando el acceso a recursos estratégicos, como el agua, la energía y las tierras agrícolas, y que generan crecientes tensiones políticas y sociales, y principalmente en las regiones más vulnerables, como son África, Centroamérica y las islas del Pacífico, por nombrar algunas. En este escenario, ciertos espacios adquieren una relevancia renovada en el plano geopolítico. La Antártica, por ejemplo, que se ha visto fuertemente afectada con el derretimiento acelerado de los glaciares y el aumento de los riesgos ambientales. Al mismo tiempo se observa cómo este espacio se puede convertir en un potencial disputa de las grandes potencias. Entonces, frente a este creciente interés, la cooperación internacional por parte de la política exterior de Chile se vuelve cada vez más crucial para nuestros intereses. Creemos más que nunca que garantizar la Antártica continúe siendo un territorio para la paz y la ciencia, y la colaboración entre naciones es fundamental. Es por ello, y no es menor, lo que ha hecho esta Cancillería, este gobierno y el Estado, en que el presidente ha sido acompañado y el secretario general haya decidido acompañar al presidente de Chile a la Antártica, que el presidente haya logrado llegar al Polo Sur, y principalmente también para que hablar de lo que ha sido el buque Biel,
Y para finalizar y para enmarcar y dar un ejemplo de nuestra política de cooperación internacional en el marco del Tratado Antártico, es que, como ustedes saben, estamos postulando con nuestro embajador a la Secretaría, dando una señal clara de nuestra aproximación al Tratado Antártico. Pero a pesar de este panorama complejo, también hay señales positivas. Innovaciones como la captura de carbono, el desarrollo del hidrógeno verde, las nuevas tecnologías de almacenamiento de energía, abren la puerta para una transición más sostenible, más justa, siempre que exista voluntad política y la cooperación internacional para hacer necesarias estas estrategias. En este contexto, creo que la COP30, que se celebrará en Brasil en noviembre, será un hito. Representa una oportunidad para que los líderes coordinen esfuerzos, movilicen financiamiento climático y eleven su nivel de ambición en un momento en que el compromiso multilateral es más necesario que nunca. En tercer lugar, tenemos una tendencia que es la redefinición de la seguridad internacional. Cuando hablamos de seguridad internacional ya no nos referimos solo a conflictos armados. Hoy el panorama es mucho más amplio y más complejo. Como dije anteriormente, seguimos viendo tensiones prolongadas, como es el caso de Ucrania y Gaza, en Medio Oriente, pero también nuevos fenómenos que nos afectan y que nos ponen desafíos a nuestra política exterior, como son las migraciones, el avance del crimen organizado, el cruce de fronteras, que desafían al Estado de Chile, que, y me tomo la libertad, hemos de alguna manera creído que hemos llegado tarde a estos fenómenos, y como Estado, no como gobierno, como Estado creemos que hemos llegado tarde a enfrentar estos dilemas como el crimen organizado y las migraciones que para quedarse y marcar la agenda de América del Sur en particular y de Chile. Fenómenos que tal vez antes veníamos desde Centroamérica, ya son una realidad y no van a dejar de estar presentes en nuestra agenda. A esto se suma, obviamente, como dije, señalado, tensiones en Asia, como el conflicto en India y Pakistán, es que en estas últimas semanas han escalado, que nos vuelven de alguna manera a mostrar que los conflictos armados tradicionales siguen ahí presentes, y en este caso con dos grandes potencias nucleares, lo cual lo hace más complejo. Las migraciones masivas, las redes de crimen organizado continúan representando un desafío serio para las democracias de nuestro país. Y ese es el punto, afecta a la democracia, desafía nuestras democracias y desafía también y genera espacio para populismo de izquierda y de derecha que creen que con soluciones simplistas o encapsulándose vamos a poder resolver problemas que son de carácter transfronterizo y que necesitan sin duda soluciones de manera concertada. La combinación de estos factores climáticos, económicos y la inseguridad obviamente aumentan la inseguridad migratoria. Sin duda, la crisis venezolana es un factor desestabilizante en nuestra región y nos genera muchos desafíos a nivel diplomático. En paralelo, tenemos la tecnología que se ha convertido en un nuevo campo de disputa, como sabemos. Hablamos de inteligencia artificial, de redes 5G, semiconductores, tecnología cuántica y todos los elementos que antes parecían técnicos, parece ahora que necesitamos como diplomáticos a las fuerzas diplomáticas que están formando, nos vayan perfeccionando los dilemas y qué posiciones van a tomar el país y de qué manera vamos a presentarnos en estos escenarios. Ahí estos temas sin duda tienen mucho interés por algunos países para securitizarlo, pero también plantean desafíos para nosotros tanto desde la perspectiva comercial, pero también de derechos a la protección de datos, a la protección de los derechos humanos y cómo esto afecta o no a la democracia. Y tal vez ahí Chile y nuestros diplomáticos deberíamos también ir formulando unas nuevas aproximaciones a estos temas que sin duda nos invitan y necesariamente nos obligarán a tomar posiciones. La cuarta mega tendencia y final para pasar la palabra tiene que ver, como dije yo, con el impacto de la tecnología. La inteligencia artificial ha avanzado a un ritmo acelerado, consolidándose como un elemento central de competencia tecnológica y geopolítica. Los países están invirtiendo fuertemente en capacidades de inteligencia artificial para sectores estratégicos como la defensa, salud, educación y productividad. Y esto creo que nos producen, como dije, dilemas y riesgos de debates éticos y desinformación y amplificación de brechas entre países con y sin acceso a tecnologías. Y lo más preocupante es que ahí está el punto, el desafío, la necesidad o no del debate, si esto es posible regular o no. Lo dejo como planteo, como una pregunta, no como un statement, que es lo que dice, pero plantea claramente como países qué es lo que vamos a hacer a nivel regional, hemisférico y a nivel global. Finalmente, está la megatendencia de la reconfiguración económica del comercio internacional en un contexto de guerra arancelaria.
La imposición de aranceles sin duda es un tema que ha afectado y está afectando evidentemente el comercio internacional, que solo ha generado un mayor clima de incertidumbre, pero que también se une a otros fenómenos que hemos visto en los últimos 4 o 5 años que tienen que ver cuando hablamos del friendshoring, nearshoring y el decoupling, que invitan también a pensar qué tipo de estrategias va a tener Chile. Y lo pongo como pregunta porque son temas que estamos pensando aquí en Diplane, pero también una invitación a cómo como país, de manera responsable y seria, un país que ha descansado en una apertura económica con un país que tiene un sinnúmero de tratados de libre comercio, que descansa en una proyección con mercados abiertos y que en definitiva siendo cuestionado por el sistema y por grandes potencias que antes defendían estos mecanismos, nos plantea un dilema de cuál va a ser nuestra proyección y nuestra inserción internacional en un contexto cambiante. Como dije, yo creo que somos un país que se condiciona y se afecta al contexto internacional. Y nos hace una pregunta legítima de cómo nos vamos a insertar y de qué manera vamos a ser capaces de lograr de alguna manera el respeto, por ejemplo, de estos tratados. Creo que son desafíos no de corto plazo, son desafíos que tenemos que abordarlos de una manera de Estado, y por eso es importante la presencia del Poder Legislativo, la presencia del canciller Sousa, pero también del sector económico a través de Susana Jiménez. En resumen, creo que el escenario internacional del 2025 está marcado por una creciente fragmentación, urgencias climáticas, tensiones tecnológicas, guerras sin treguas, redefinición de la seguridad y un escenario de proteccionismo e inestabilidad económica que sin duda va en contra de los intereses del país. Para un país como Chile, este entorno representa tanto riesgos, pero también oportunidades. La clave estará, creo yo, en cómo nos adaptamos y cómo nuestra política exterior sabemos proyectarnos con una voz propia, diversificar nuestras alianzas y anticipar nuestros cambios con una visión estratégica y con una visión de país. Muchas gracias. Muchas gracias, Andrés, por este completo panorama, tanto del contexto político, geopolítico, tecnológico, ¿no es cierto?, y los desafíos que estamos enfrentando. Nuestro segundo panelista, y le damos la bienvenida, es el senador José Miguel Insulza, abogado de la Universidad de Chile, es un destacado político, conocido por todos nosotros aquí en el Ministerio, porque si a nivel del Estado se destaca su rol como ministro del Interior del presidente Lagos, en esta casa se le reconoce y valora por su trayectoria en la dirección económica del Ministerio, como subsecretario de Relaciones Económicas en su momento, director, luego como ministro en tiempo del presidente Eduardo Frei. Así que estamos muy contentos de tenerlo nuevamente con nosotros. También se ha distinguido, hay muchos que podría decir, pero como secretario general de la OEA, por 2 periodos, luego como senador de la República, donde ahora es miembro y también ha sido presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, es miembro del grupo de exministros de Relaciones Exteriores, que ha sido muy importante para la reflexión de lo que estamos haciendo ahora, y asimismo quiero destacar su vasta labor de académico e intelectual en el ámbito de las relaciones internacionales. Así que, senador, tiene la palabra. No tiene voz. Está sin voz. Está sin voz. ¿Cómo lo hacemos? Está sin voz. No se escucha. Bueno, ¿Hay que apretar algo? ahí aprendió algo, como que se dio cuenta. Ahí está. A ver. No se le escucha. Senador, no estamos escuchando lo que habla. Claro, algo hay que A ver, momento, voy a ir a preguntar aquí que... Momento. ¿Y ahí tenemos? A ver, ¿qué solución le damos? No se escucha lo que habla, senador. ¿Cuál puede ser el problema? Tenemos el audio prendido para usted, pero... Yo los escucho, yo sí escucho, pero no escucho a ustedes. Perfecto. ¿Ahí estoy hablando? Ahora sí. Bueno, la verdad es que siguen los micrófonos igual con rayitas encima, pero si me escuchan
Me parece bien, muchas gracias. Ahora Primero sí, que nada, mis felicitaciones por este encuentro, mi saludo a doña Susana Jiménez, que su presencia es muy importante. El diálogo con el sector privado es también muy fundamental. Y una felicitación a Andrés por la presentación, que ha sido extraordinariamente completa. Solamente podemos comentar algunos puntos, ¿no? Bueno, yo creo que cuando se habla de una nueva realidad internacional, lo primero es entender una cosa por las velocidades a las cuales se mueve el mundo, ¿no? Tenemos 30 años, un poco más de 30 años, sí, un poquito, sí, algo más que desde la caída del muro de Berlín y el fin del siglo XX, ¿no? Que que alguien llama un signo largo, un signo corto, porque terminó con la Guerra Fría y con el fin de la Unión Soviética. La verdad es que desde entonces no es que haya habido un cambio de escenario, han habido por lo menos 2 cambios de escenario. Y ya que estamos hablando en términos políticos, hay un primer escenario en que ganó la Guerra Fría, un país que tenía, primero, que había ganado la guerra anterior también, la Segunda Guerra Mundial, que tenía un producto geográfico bruto, una riqueza y yo diría incluso también una legitimidad política muy importante para conducir los sucesos internacionales. El país que había construido el sistema de Naciones Unidas, el sistema interamericano y otros, ¿no? Es una realidad. Y aquí la grafico nada más que una de las primeras cosas que me tocó hacer como canciller, que fue ir a la Cumbre de las Américas. Llegamos toda a la Cumbre de las Américas, no nos contemos cuentos. Hoy día unos quieren que vaya a Cuba, otros quieren que vaya a Venezuela, etc. Esa vez daba lo mismo a quien nos invitara. Llegábamos con nuestros rostros democráticos nuevos y llegábamos al mismo tiempo, digamos, invitado por el anfitrión, era la nación más poderosa del mundo. Se hablaba en ese momento de mundo unipolar. Ese mundo unipolar marcó un cierto periodo, por cierto. Y en ese mundo unipolar se desarrolló aquello que tanto echan de menos algunos, yo, por cierto, entre ellos yo, que es la globalización. O sea, la idea, el concepto aquí era de la nación que dirigía el sistema internacional era que la apertura de todos los mercados del mundo iba a permitir realmente mantener un cierto sistema hegemónico, conducido, adecuado y ordenado. Yo en esos años me acuerdo haber discutido ese concepto y me llevé el mote por parte de algunos amigos de vivo de la Guerra Fría, ¿no? Como si fuera yo el que, o sea, que estaba como, yo decía, mire, no, si van a surgir otras cosas. Y van a surgir otras cosas porque esta nación tan poderosa como son los Estados Unidos ya no tiene el mismo poder que tenía al terminar la Segunda Guerra Mundial. Ya no está en condiciones de construir por sí solo un sistema. Necesariamente eso tiene un grado de conflictividad importante. Y aquí hay que introducir necesariamente algo que Andrés planteaba bastante al final de su exposición, que es el tema tecnológico. O sea, yo soy de aquellos que creen que las revoluciones, digamos, los cambios internacionales, los cambios de época, los giros de época se producen fundamentalmente en ese terreno. O sea, sin el telar primero, y sin las máquinas a vapor segundo, y sin la gasolina y la electricidad después, no habrían habido los cambios en el mundo que han existido. Y resulta que, en este periodo hemos vivido una cosa que separa claramente la primera parte después la guerra, que separa el cambio de época, y es esta, que está aquí. Hay un televisor, nosotros no teníamos computadores, no sabíamos lo que eran las computadoras hace 35 años atrás. Cuando Tim Wenders, un académico europeo, inventó el www allá por el 1996 más o menos. A todo el mundo fue una novedad total. Pero hoy día todos vamos con un computador en el bolsillo, porque algunos vayamos 2 y hasta 3 computadores en el bolsillo. Y si esos son cambios que son imponentes realmente. Ahora, en estos cambios imponentes, además, ocurre que empiezan siendo llamada la era digital. Yo todavía la llamo la era digital, pero la era digital da lugar a una cantidad de cambios en el mundo absolutamente inmensa, increíbles, inimaginables. En sus pañales está la inteligencia artificial todavía, empezando a desarrollarse,
pero eran cosas que veíamos solamente en las películas y en la imaginación de la gente. ¿Y para qué hablar de otras cosas como el CRISPR, el famoso programa que me costaría mucho reproducir acá qué es lo que significa esa frase CRISPR, que cambia genes, pues. Entonces, claro, cambia genes hoy día de plantitas y de animalitos y de cosas por el estilo, pero no está distante el día en que una madre cuyo hijo está por nacer le diga, mire señor, usted tiene un problema complicado con sus ojos y yo creo que sus hijos los va a heredar, o sea, ¿qué le parece que cambiamos ese gen? Esas son cosas que no habríamos soñado hace 20 años atrás, y hoy día no solamente las sueñan, sino que muchas de ellas se implementan. Entonces, ese cambio es muy fundamental, porque además ha producido un cambio también central en el plano económico. O sea, de las 10 mayores empresas de la bolsa de Nueva York, 9 son digitales, pues. Están en la nueva fase de la revolución científica. Y por lo tanto, su separación con el resto del mundo pasa a ser bastante importante y muchas veces no lo entendemos. Las decisiones económicas se toman en boards desconocidos que tienen en su cartera una cantidad de empresas que antes se habían llamado empresas multinacionales y esas cosas por el estilo. Un hijo mío trabajaba para una de estas empresas que fabrica artefactos de limpieza de agua para el 70% de las municipalidades de América Latina. Y cuando yo me metí a ver de qué se trataba la empresa, resulta que la empresa no estaba ahí. Pues. Había un holding, un conglomerado dentro del cual esta cabía no muy grande. Entonces la verdad es que el nivel de acumulación y reacumulación del poder económico ciertamente es inmenso. Lo cual no significa que, claro, por el otro lado, la contrapartida, haya mucho más empresas en el mundo, haya mucho más gente interesada en el sistema, en el comercio internacional, y que nosotros mismos hayamos construido nuestro nuevo sistema económico en torno a las exportaciones. Si Chile, más que mal, bueno, ya las importaciones y importaciones, casi el 80% del Producto Geográfico Bruto de Chile se explica por el comercio exterior. Y eso no había pasado antes. Y ese fue probablemente el error, que la globalización, que fue de alguna manera la dinámica del nuevo sistema, la Organización Mundial de Comercio y todas estas cosas, permitieron que otros países que no comerciaban tanto empezaran a comerciar mucho más, pues. Y por lo tanto el mundo se fue desgranando, lo decía, se fue fraccionando, si se quiere, en una cantidad de otros mundos que realmente han penetrado el comercio internacional. China es la primera, por cierto, ¿no? Pero ya que estamos viajando esta noche con el presidente de la República, vamos a llegar a China, pero vamos a ir a Japón primero. Ya mucha gente se le olvida que hay una tercera economía mundial que se llama Japón, que es la tercera economía del mundo, pues. Y al lado tenemos a la India, que está, y vamos a hablar un momentito más de la India de nuevo, que está empezando a crecer, a exportar y a querer también comerciar de otra manera. Estamos, por cierto, a la Unión Europea, siempre disponible a esto. Tenemos también el mundo árabe, que hoy día todos figuran en primer plano, los Emiratos Árabes Unidos, Sudán y todos, Marruecos y otros, pero que todo el mundo sabe que el mando está en Arabia Saudita y Egipto. Entonces, potencias en este mundo están existiendo muchas más que ahora. Ahora, ¿esas potencias juegan un papel? No todas, no nos equivoquemos, no todas juegan un papel. Lo que ocurre es que algunas de esas potencias entran a convertirse, para ya ir redondeando más esto, porque algunas de estas potencias empiezan a convertirse en lo que John Mersheimer, profesor de la Universidad de Chicago, y a las megapotencias, las grandes potencias. Y la política de gran potencia la practican hoy día fundamentalmente solamente Estados Unidos y China. China no practicaba esa política hace 20 años atrás. China entró al sistema internacional como el chico bueno que quería hacer todas las cosas bien, que estaba listo para comerciar con quien quisiera. El presidente de China llegó a la reunión de Davos hace unos 7 años atrás a anunciar que China era la segunda economía de mercado del mundo, produciendo una unificación enorme. Pero entonces China no tenía, China se dedicaba a producir, y la China que ha salido, mientras uno se dedicaba fundamentalmente a fabricar armas, el otro se dedicaba a fabricar trenes, a fabricar otras cosas, y la forma en que China ha superado en algunos aspectos de la tecnología a todas las naciones del mundo actual tiene que ver con eso. Pero ya empezar a surgir otras, pues van a empezar a surgir otras necesariamente, y ahí es donde el mundo, a mi juicio, se torna profundamente desordenado.
y lo ha mencionado recién Andrés, por favor, una guerra entre Pakistán y la India, nadie pensaba que fuera a pasar eso, estábamos todos preocupados. Hasta yo estaba escribiendo un artículo sobre Taiwán, cómo Taiwán podía llegar, no llegó por Taiwán, tampoco llegó por Ucrania, tampoco llegó por Gaza, llegó por la India y la India y la India y Pakistán. Y claro, todas las cosas que quedaron pendientes del mundo anterior se empiezan a abrir en un mundo cada vez más complejo, en el cual, desgraciadamente, se están empezando a caer los organismos internacionales. De aquí me agarro. Entonces yo creo que me agarro de esto para ver otro tema. Porque todas las discusiones sobre el nuevo escenario de hoy se meten fundamentalmente a Trump. Yo he tratado de no decir ninguna cosa en la cual Trump tenga nada que ver todavía. Todas estas cosas estaban presentes ahí antes de que el señor Trump llegara por primera vez al poder. Y por lo tanto, la guerra tecnológica está en marcha, el rearme de muchos países está en marcha, esta especie de fraccionamiento de numerosos estaban ahí. Y el mundo de la globalización se iba cayendo porque el país que quería sustentar la globalización era el país que no tenía la fuerza suficiente para hacerlo. Para ser primera potencia mundial, sí. Para ser superpotencia también. Pero para gobernar el sistema internacional como fue después de la Segunda Guerra Mundial, no. Y desgraciadamente, el sistema internacional que fue creado a imagen y semejanza es un sistema internacional que no está funcionando bien. El señor Trump presentó hace unos días atrás su presupuesto al Congreso norteamericano. No es demasiado grave lo que voy a decir, porque no es tan grave como el nuestro. El nuestro usted no se puede gastar la plata que está en el presupuesto. En el otro hay que tener leyes de gasto para gastar cada cosa. Pero las Naciones Unidas no figuran en el presupuesto de los Estados Unidos. No hay un ítem. No están consideradas. ¿Por qué razón? Porque las Naciones Unidas, las Naciones Unidas están fundamentalmente para los temas para trabajar el tema de la paz, el tema del medio ambiente, el tema de la pobreza, los temas sectoriales, la salud, etcétera. Y la verdad es que al nuevo presidente de Estados Unidos esos temas no le interesan, salvo para dentro de Estados Unidos, salvo para Estados Unidos. Yo creo que aquí nosotros discutimos mucho las cosas que van a pasar, pero las cosas que van a pasar todavía están medio, nadie sabe cómo van a pasar. Esta mañana el señor Trump se acaba de bajar al 80%, a un 80% de tarifa para China. Creo que incluso menos, puedo estar equivocado por lo que leí pasada, ¿no? Pero las tarifas para China ya no son las del 200 y tantos por ciento que se estaban diciendo recién. Y algunos países firman acuerdos, Inglaterra, Gran Bretaña acaba de firmar un acuerdo con Estados Unidos que rebaja sustantivamente las tarifas también, y eso, aunque no esté ya Gran Bretaña en la Unión Europea, van a repercutir necesariamente en la Unión Europea. Por lo tanto, no sabemos mucho de eso. El cambio real grande es el que se está produciendo dentro de Estados Unidos. Ese sí está pasando. La gente se está quedando están echando a la gente de los trabajos. El otro día hubo que echar de Naciones Unidas, porque, por entre paréntesis, Estados Unidos financia por lo menos la cuarta parte de Naciones Unidas o más, pues. Se desprendieron de 500 funcionarios en materia de derechos humanos, pues. Y que trabajaban todos en la organización de esa materia. Pero también se terminó el AID. Oye, el AID era fundamental, la Alianza para el Progreso, todos estos años, ¿no? Y sin embargo, la AID se terminó, y algunos organismos internacionales que se dedican a la democracia, a los derechos humanos, al medio ambiente, están hablando un vocabulario que al presidente actual de Estados Unidos no le interesa. No le interesa, no estoy criticando, estoy diciendo que está en contra, no. Digo que no están, ninguno de los temas que hasta ahora se han manejado los organismos internacionales están entre las prioridades. Para el presidente de los Estados Unidos, esa es la frase más significativa que ha dicho, este es un universo de 193 estados y nosotros tenemos que entendernos en condiciones de igualdad unos con otros, cosa que sabemos que no va a ocurrir. Bueno, esa es mi colaboración. En realidad yo creo que estamos llenos de nuevos conflictos, que los conflictos nuevos no se van a aplacar, y probablemente estallen por lugares distintos, y que probablemente antes que se constituya un nuevo orden internacional, me faltó decir que la Organización Mundial de Comercio, que fue la gloria del primer periodo de los años 90 y 2000,
hoy día no funciona para nada, no está cumpliendo ninguna función. Entonces, cuando de aquí a que organicemos un nuevo sistema, yo creo que vamos a pasarlo bastante más mal y con bastante más conflictos cotidianos. A lo mejor yo creo que realmente la destrucción mutua asegurada va a permitir que se conserve dentro de cierto marco del sistema. Las dos potencias que están peleadas ahora, China y Pakistán, perdón, India y Pakistán, tienen armas nucleares, ¿no? Probablemente no las vayan a usar, así como no las ha usado Rusia respecto de Ucrania, y así como en ningún caso las va a usar China respecto a Taiwán. Pero van a estar ahí. Por lo tanto, el conflicto va a seguir existiendo y mucho más condicionado ahora por esta necesidad de todas aquellas agrupaciones y países que han entrado al comercio mundial y quieren tener también su parte dentro de él y no quieren ser regulados por otras potencias. Así que, bueno, muchas gracias por esta posibilidad y lamento haberme excedido un poco, seguramente, en el tiempo. Gracias. Gracias, senador. Creo que ha sido muy completa la presentación. Además, le agradecemos que esté ya casi tomando el avión para ir a China, donde entiendo va a encontrarse con Xi Jinping, y se va a actuar con prudencia, como dice el ministro, en esa importante gira. No puedo dejar de decir que como ex embajador ante la Organización Mundial de Comercio me deja un poco deprimido, pero esa es la realidad de hoy día. Nuestras próximas panelistas es la señora Susana Jiménez, a quien le agradecemos su participación. Ella es ingeniera comercial y también tiene un máster en economía de la Universidad Católica de Chile. Es directora de empresa y actualmente presidenta de la Confederación de la Producción y el Comercio. Ha ocupado diversos cargos directivos en el sector privado y público, incluido el de ministra de Energía, parece que en el primer gobierno del presidente Piñera. Muchas gracias por acompañarnos a este panel. Le doy la palabra, por favor, presidenta. Muchas gracias. Quiero partir agradeciendo al director de la Academia Diplomática por esta invitación, Hernán Bascuñán, y por supuesto saludar a los panelistas, a Andrés, al senador Insulza, al embajador Lavé y todos los embajadores y embajadoras que están presentes, diplomáticos y alumnos de la Academia. Yo quiero pasar al mundo más local, a lo que es nuestra economía chilena, nuestras perspectivas, y por supuesto cómo nos insertamos en este incierto escenario internacional que han descrito mis antecesores. Voy a compartir con ustedes una presentación, si les parece. Vamos a ver si nos resulta. Pantalla completa. Vamos a ver que el día se me va a complicar la cosa tecnológica. Sí, Ya, ahí está. Algo ¿están bien? Ahí apareció, sí. Fantástico. Ya, entonces, básicamente quiero compartir con ustedes esta mirada de lo que es la coyuntura, cuál es la perspectiva de Chile de cara a esta realidad internacional que estamos viviendo. Y por lo tanto, miremos un poco dónde estamos, dónde estuvimos y dónde vamos. Nosotros tuvimos una etapa de un progreso importante en las últimas décadas, basada en acuerdos de distintos gobiernos, de distintos colores políticos, que permitieron una transformación importante del país, con una mirada y un puerto de destino que era bastante claro. Era un camino hacia el desarrollo que se veía relativamente cercano. Y eso fue basado en una estrategia de crecimiento que amplió las oportunidades para nuestro país y para las personas que en él viven, en materia de empleo, en materia de salario, en reducción de pobreza y en una serie de indicadores sociales y económicos. Pero de alguna forma, en los últimos 10 años, y esto es previo a todas estas turbulencias internacionales que se describían y a estas nuevas tendencias, hemos pasado una década de estancamiento que se traduce en un muy bajo ritmo de crecimiento económico y por lo tanto de consecuencias también para el país. Para graficarlo, Chile ha pasado de tasas de crecimiento en el primer decenio de este milenio de en torno a 4,3%, pasó a 3,3% y en este último periodo estamos en una tasa, en un ritmo de crecimiento del 2%.
Lo que hemos visto entonces en la primera mitad de este milenio es un Chile que crece más bajo que el ritmo del mundo. En esos 13 años fueron 2 años en que Chile crecía más que el promedio mundial y 11 años y 2 años nomás que creció bajo ese ritmo. Y en cambio en los últimos 10 se invierte esta situación, con solo 2 años donde crecíamos más rápido que el resto del mundo y el resto por debajo, es decir, un ritmo de crecimiento que ha ido no solo ralentizándose respecto a nuestra historia, sino que también respecto de lo que ha pasado en el mundo. Y las proyecciones para lo que resta del próximo decenio, de acuerdo a lo que hemos escuchado del Comité Consultivo para el PIB Tendencial, es un crecimiento incluso más magro, de solo 1,8% anual en los próximos 10 años. Perdón que no puedo, por alguna razón, no puedo seguir pasando las láminas. Se me quedó pegado. ¿Me escuchan, cierto? Sí, perfecto. Está muy bien. O sea, no podía salir todo tan fácil. Dale, Seguimos ahí. Bueno, y la pregunta que nos tenemos que hacer es ¿por qué estamos creciendo tan poco? Y la verdad es que acá esto es multifactorial. Hemos tenido reformas políticas, económicas y sociales que en algunos casos han sido aceptadas, en otras no tanto. Hemos tenido pandemia, hemos tenido guerras mundiales o internacionales más bien, estallido social, y por lo tanto hay muchos elementos que han incidido. Pero lo cierto es que yo tengo la formación de economista, si uno mira cuáles son los factores detrás del crecimiento, bueno, básicamente a uno le enseñan que son 3, ¿no? Capital, trabajo y productividad. Y cuando uno mira cualquiera de estas variables, lo que ve por una parte, en términos del capital, de la inversión, un crecimiento de la formación bruta de capital fijo, que es la inversión, que se ha ido ralentizando y que tenemos promedios, como ustedes ven, una década casi del 11% de crecimiento a promedio anual, y después una década en que básicamente hemos estado muy estancados, al punto que la inversión en el primer trimestre del año pasado, que es los datos más cercanos, era muy similar a la que había a fines del año 2013. Es decir, tenemos una situación de inversión claramente que no está siendo un motor de crecimiento económico y explica este estancamiento que yo mencionaba anteriormente. Si uno mira el factor empleo, el factor trabajo, también ahí lo que estamos viendo es una situación donde la tasa de ocupación no logra llegar a los niveles que teníamos prepandemia. Hoy día todavía estamos con una tasa de ocupación por debajo de lo que teníamos al año 2019. Eso significa que hay al menos 200.000 empleos que debieran todavía haberse creado para estar en esos niveles previos a la pandemia, y eso redunda además en una tasa de desempleo que por más de 2 años se mantiene sobre el 8%, algo a lo cual no estábamos habituados. Y por último, en el factor productividad, acá también hay malas noticias. Lo que vemos es que durante muchos años, entre el 90 y el 2005, la tasa de productividad total de factores crecía a un ritmo importante. Era de hecho un elemento que contribuía muy positivamente al ritmo de crecimiento económico, y sin embargo, a partir de por ahí, por el 2005, como les mencionaba, se produce un estancamiento también en la evolución de la productividad y pasa a ser un factor que o no contribuye al crecimiento económico o incluso contribuye de forma negativa. Si a eso le sumamos, dentro de los factores internos, una carga fiscal que ha ido generando un déficit sostenido, quiere decir que hemos estado sostenidamente gastando más de lo que recaudamos, llegamos a una situación en que se ven sucesivos déficits del año pasado, que alcanzó un 2,8% del PIB, y un correlato con una creciente deuda pública que hoy día se empina ya muy cerca de lo que consideramos es un límite prudente de 45%, estamos en 42%, y en la medida que no revertimos estos sostenidos déficits fiscales, esa deuda solo puede crecer.
Hoy día ya el pago de intereses significa cerca de 1% del PIB y con todo lo que eso implica desde el punto de vista también de tasas de interés y acceso al financiamiento. Ese es un poco el escenario interno, como les decía, un crecimiento ralentizado, todos los factores que influyen en ese crecimiento de alguna manera más lento, una carga fiscal importante, y a eso se suma el escenario que ustedes describían antes, de incertidumbre por la guerra comercial. La verdad es que las novedades en el ámbito internacional nos sorprendieron. Todos sabíamos que Estados Unidos iba a anunciar alzas arancelarias, pero pensamos que iban a ser más selectivas y sin embargo fue urbi et orbi, ¿cierto? Nos tocó a nosotros un arancel del 10% y una batalla muy fuerte entre nuestros dos principales socios comerciales. Eso genera un escenario, un entorno internacional aún más desafiante para nosotros, que se suma, como les decía, a nuestros propios desafíos internos, tanto así que los organismos internacionales, en particular acá están las estimaciones del World Economic Outlook, del FMI, tienden a hacer estimaciones desde ya para este año y para el próximo, que como ustedes pueden ver ahí en la segunda y cuarta columna, que tienden a ajustar a la baja las proyecciones de crecimiento del mundo, de las economías, como les decía, nuestros dos principales socios comerciales, Estados Unidos y China, y también para Latinoamérica y para Chile en particular. Todo esto nos hace y nos lleva a decir, bueno, estamos en un momento, particularmente en un año electoral, donde hay una mirada un poquito más allá de la coyuntura, de mirar hacia el mediano y largo plazo y ver cuáles son las políticas públicas que nos permiten mejorar este escenario, tanto del presente como las estimaciones futuras. Y ahí tenemos que ver muy bien, bueno, qué está a nuestro alcance y qué no, ¿ah? ¿Cómo enfrentamos, por ejemplo, la guerra comercial? Yo creo que ha sido fundamental el coordinar tanto desde el sector público como desde la mirada privada, cuál es este diálogo que tenemos que entablar con Estados Unidos, porque hay ahí una serie de materias que Estados Unidos ha cuestionado de Chile y que nosotros debiéramos poner sobre la mesa, dialogar, mostrar también los avances que ha habido para lograr de alguna manera rebajar o revertir este impuesto o este arancel que se nos impuso, a pesar de contar con un tratado de libre comercio. Mientras hacemos eso, y ojalá tengamos éxito en ello, la verdad es que no podemos dejar de ver con mayor urgencia aún la necesidad de diversificar nuestro comercio internacional, y en ese sentido obviamente ha habido un trabajo sucesivo de los distintos gobiernos buscando diversificar nuestro comercio y fortalecer nuestro vínculo con otros países con quienes comerciamos. Y en eso hay que reconocer que hemos tenido una exitosa internacionalización, tenemos más de 34 acuerdos comerciales con 65 países, esto representa el 88% del PIB mundial, una parte mayoritaria, de hecho, de la población del planeta. Estamos además negociando 5 acuerdos más y hay otros 5 que están concluidos, listos para firma. Hemos diversificado nuestros productos exportados, nuestros mercados de destino, y hemos logrado con eso hacer crecer nuestro comercio internacional en un 14% en los últimos 10 años, siendo muy gravitante para nuestra actividad económica, puesto que el comercio internacional representa un 64% de nuestro PIB. Entonces, estamos en ese proceso y por supuesto, al mundo empresarial nos importa lo que le pasa a Chile, lo que nos pasa de cara a este mercado internacional, y por eso también estamos participando de esas reuniones, tanto con la Cancillería como con Hacienda, para poder contribuir a hacer el seguimiento y tomar medidas que nos permitan, de alguna manera, desde nuestra economía pequeña, pero muy abierta, poder lograr algunos avances en esa materia. Ahora, obviamente también tenemos ahora con mayor razón urgencia en abordar los temas
que son propios internos, ¿ah? Porque lo que nos desafía el escenario internacional es a volvernos aún más competitivos y generar condiciones habilitantes para que esa actividad productiva se desarrolle con más fuerza en Chile. Y en eso nosotros como Confederación de la Producción del Comercio, junto a nuestras ramas, hemos desarrollado una iniciativa que busca contribuir al debate público de cara a este año electoral, a esta oportunidad que se nos da de replantear diseño de política pública para impulsar el crecimiento sostenible de Chile. No tengo tiempo de entrar al detalle, pero creo que esos motores que requiere la economía chilena, que requiere en nuestro país para salir de este estancamiento y volver a mover la aguja en materia de crecimiento económico, tiene que ver con la agenda internacional que mencionaba antes, sin duda, pero también con una serie de factores internos que están generando o que no están generando las condiciones necesarias para volver a crecer. Y ahí, evidentemente, hay temas de capital humano, cómo nos aproximamos, ustedes lo mencionaban antes, ¿cierto? Tanto el senador como Andrés Villar, el desafío que significa todo lo que es la innovación, la tecnología, la transformación tecnológica, que está en cada uno de estos ejes, en sí mismo, por cierto, pero en capital humano, en modernización del Estado tan necesario, porque tenemos, cierto, un Estado que interactúa permanentemente y que tiene que estar al servicio de las personas, pero también del desarrollo económico del país. Las instituciones y certeza jurídica, que duda cabe, hemos incluso acuñado este término de permisología, producto de lo engorroso que son nuestros permisos, nuestros sistemas de permiso para el desarrollo de proyectos de inversión. Trabajar en nuestra competitividad tributaria, esto es un tremendo tema, los capitales compiten en el mundo y por lo tanto tenemos que generar condiciones tributarias acordes o al menos similares a lo que son los que ofrecen otros países de la OECD, por ejemplo, que tienen una tasa tributaria mucho menor, una agenda laboral que de alguna manera se haga cargo de la serie de reformas que se han ido haciendo y que han generado una mayor rigidez en nuestro mercado laboral, que explican en parte esos resultados en materia de desempleo y falta de creación de empleo y alzas en la tasa de ocupación. Y por supuesto, la descentralización y el desarrollo regional que el país requiere. Yo simplemente los invito a pensar qué pasaría si creciéramos y si lográramos hacer estas reformas y estos cambios, qué pasaría en los próximos 10 años, qué pasaría si podemos retomar crecimiento ni siquiera que se asemejen a lo que fueron antes. Durante 25 años este país creció más de 5%. ¿Qué pasa si lográramos un 4%? Pues bien, pasaríamos a ser de un país con un PIB per cápita a paridad de poder de compra de $33.000 per cápita, a un país con casi $49.000 de PIB per cápita. Eso nos haría, en un plazo de 10 años, ser básicamente un país similar a lo que es Portugal. En 15 años seríamos España. Es decir, seríamos países a los cuales aspiramos, admiramos, y en un plazo no tan largo y con una, digamos, meta, una ambición que no dista de lo que fuimos en el pasado y que simplemente requiere de buenas políticas públicas. Es la forma en que creemos que debemos trabajar de cara a la coyuntura internacional, haciendo nuestro país un país más competitivo y de esta forma poner en marcha lo que será nuestro país en los próximos 20 años. Eso es lo que quería compartir con ustedes, así que muchas gracias por el tiempo. Muchas gracias, Presidenta, por una excelente presentación. Creo que la voz del sector privado en esto nos va a ayudar, ¿no es cierto?, a entender en qué situación estamos. Usted habla en un momento, por supuesto, a nivel global y nacional complejo, difícil, pero por lo menos al final se habla un poco de cómo hacerlo, cómo empujar, ¿no es cierto?, para recuperar una senda de desarrollo en un mundo que está muy difícil. Creo que también mencionó todos los acuerdos que tenemos de libre comercio y otros conexiones, aunque habría que decir que el presidente Trump no está respetando ningún acuerdo hasta ahora. Si uno lo ve, el principio básico de la Organización Mundial de Comercio es la no discriminación, y la verdad es que los aranceles van muy discriminados a distintos países según cómo es
la relación política o geopolítica. Pero nosotros como país legalista, ¿no es cierto?, tenemos un acuerdo y todos sabemos que en junio vamos a tener una reunión, ¿no es cierto?, del acuerdo TLC con Estados Unidos, y donde vamos a tener alguna oportunidad de plantear nuestras posiciones. Y en ese sentido quiero decir que en el próximo webinar que vamos a tener acá, vamos a ver con mayor detalle el tema de comercio, inversiones y cuáles son esas propuestas que están surgiendo de este grupo que está trabajando Hacienda y Relaciones Exteriores, al cual usted mencionó, que sabemos hay como más o menos unos 40 expertos que están buscando, viviendo y como país, digamos, cómo podemos enfrentar la situación, y sabemos que ahí el sector privado está muy presente junto a gente del sector público. Entonces, ese tema, que es un poco más puntual y que no hay posibilidad hoy día de tratar, lo esperamos tratar con mayor detalle en el próximo panel, que va a ser específicamente en qué propuestas tenemos. Así que muchas gracias por su presentación y por su aporte a este panel. El próximo panelista también es de la casa, ¿no es cierto? El embajador Alfredo Lavé, es profesor de Política Internacional y Asuntos Globales de esta academia, es un reconocido analista, ¿no es cierto?, de los asuntos estratégicos de la geopolítica mundial. Alfredo es un diplomático de carrera, tiene muchas destinaciones. Yo destacaría que en todo caso fue representante alterno de Naciones Unidas y también embajador de Chile en Viena ante la OEA, y que fue director general de Política Exterior, entre otras destinaciones diplomáticas al exterior. Así que muchas gracias, Alfredo, por estar con nosotros. Tienes la palabra, por favor. Bien, muchas gracias por la invitación y felicitaciones a la academia. Cuando miraba el título de nuestro webinar, El nuevo escenario internacional, me fijé en la palabra escenario, y la palabra escenario apunta a la realidad del teatro, y dentro de la realidad del teatro yo quiero rescatar la escenografía y lo que voy a llamar el telón de fondo. Y para describir el telón de fondo desde una perspectiva geopolítica, y tú me pediste, Eduardo, que enfatizara ese aspecto, quiero retomar las palabras del senador Insulza, del canciller Insulza, en el sentido de que nada de lo que caracteriza este telón de fondo ocurrió, digamos, a partir de la segunda elección del presidente Trump. Los elementos que están determinando ese telón de fondo están presentes desde hace por lo menos unos 15 años. ¿Y cuáles son esos elementos? Bueno, en primer lugar, la gran confrontación entre superpotencias. Por otro lado, amenazas globales como el cambio climático y el riesgo nuclear. Y utilizando la terminología de los papeles académicos, diría que aquí las palabras claves son revisionismo, excepcionalismo y narrativas. Narrativas que exacerban la postura nacional y el prestigio nacional. Y ahí regreso a la confrontación entre grandes potencias, que ha sido materia de estudio por y distinguidos analistas internacionales, particularmente Graham Allison en su famoso libro, un clásico contemporáneo a estas alturas, que es La trampa de Tucídides. El problema de la gran competencia entre superpotencias es que ocurre en la intersección de dos síndromes, el síndrome de la potencia ascendente y el síndrome de la potencia incumbente, ¿ya? Y en el estudio de Allison, o del equipo de Allison, que es el equipo de Harvard en realidad, ha podido observarse en la historia que en muchos casos esto ha conducido a la guerra. Y el tema y realmente el riesgo grave que tenemos como sociedad internacional es que esta competencia de superpotencias entre China y Estados Unidos se resuelva a través de una guerra. Se resolvió a través de una guerra, o en realidad de dos guerras, o de dos capítulos de la misma guerra, si ustedes prefieren, en la confrontación entre el Imperio Alemán o el Tercer Reich después y el Imperio Británico. Y hay casos históricos que son muy interesantes de estudiar, pero que no tenemos tiempo
para revisar ahora. Y desde la perspectiva del análisis geopolítico es importante detenernos sobre la postura estratégica china, porque se habla mucho de la postura estratégica de Estados Unidos, y las administraciones norteamericanas tienen la práctica de transparentar esas políticas a través de por ejemplo, la postura nuclear, la revisión constante que hacen de esta planificación con el Congreso de los Estados Unidos y en el marco de alianzas como la OTAN y otros mecanismos que tienen con otros países. Desde la perspectiva china, lo que se observa es un cambio en el equilibrio de poder entre estas dos grandes potencias. China ha avanzado muy rápidamente en el plano económico, en el plano tecnológico y por consecuencia en el plano militar. La debilidad china se empieza a dar por superada. En el plano nuclear, por ejemplo, hay un acelerado crecimiento del arsenal chino, un acelerado desarrollo de las capacidades estratégicas chinas vinculadas a las armas nucleares. Se habla de la posibilidad de tener hacia fines de esta década hasta 1000 cabezas nucleares que van a estar desplegadas en la clásica tríada nuclear que comprende, por un lado, los misiles balísticos, por otro lado, los bombarderos estratégicos y además los submarinos balísticos nucleares. Esto va a conducirnos, por lo tanto, a una suerte de estancamiento estratégico entre Estados Unidos y China, donde ambos van a tener un poderío comparable. Ahora, la elección de Trump, según analistas muy importantes, y ahí quiero citar a Tom Zhao, que publica en el New York Times, publica en Foreign Affairs, dice Tom Zhao que la elección de Estados Unidos más bien acelera estos fenómenos y por consiguiente la percepción que tienen los chinos es de que la actitud de Trump, quisiera decir, digamos, hay una palabra en inglés que podría ser muy buena para describir esto, los antics, ¿ya?, de este presidente, más bien aceleran la declinación de Estados Unidos. Y por consiguiente, Trump, más temprano que tarde, va a perder no solamente su guerra arancelaria, y lo que nos contaba el senador Insulza con respecto a la reducción ya de los aranceles a China a un 80%, y ahí ustedes pueden entender mejor por qué razón he utilizado esa palabra inglesa antics, o que podríamos decir casi payasadas, ¿ya? De alguna manera grafican este deterioro de la capacidad de Estados Unidos para enfrentar de manera coherente, de manera consistente, el desafío estratégico que China le presenta. Entonces, China se va a acercar cada vez más, y con Trump más aceleradamente todavía, a ese punto de paridad estratégica. Y China ya deja de percibir a Estados Unidos como una amenaza existencial. Ahora, esa autoafirmación, esa convicción con respecto a que este siglo de la humillación del que Xi Jinping ha hablado en muchas oportunidades ha quedado atrás. La convicción con respecto a que el rejuvenecimiento de China se está manifestando, y estos plazos que él ha colocado para que China sea una gran potencia, para que, por ejemplo, sus Fuerzas Armadas estén en condiciones de poder sustentar la afirmación de China como una gran potencia digna de ocupar un espacio global y de tener, y aquí uso la célebre frase del Kaiser Guillermo II, que decía que el imperio alemán lo único que quiere es ocupar el lugar que le corresponde bajo el sol. Bueno, recordarán ustedes que toda reafirmación de la historia china en términos históricos, pero en términos históricos geopolíticos, nos debe llevar a pensar en esta visión de China como el reino del medio,
¿Y el reino del medio entre qué? Bueno, el reino que está entre la tierra y el cielo. Ahí está esta China, que históricamente ha sido siempre una China imperial y que tuvo con sus vecinos inmediatos una relación de vasallaje. Bueno, pero la confrontación persiste porque la perversa dinámica de la confrontación entre superpotencias incluye el síndrome de la potencia incumbente, y la potencia incumbente no quiere perder su poder, quiere mantener su poder, y para ello lo hace por vías militares y por vías políticas. Y aquí tenemos entonces la posibilidad de un conflicto, porque al acentuarse la necesidad de permanecer en la cúspide, se adoptan medidas, se toman acciones que pueden generar crisis. Y aquí voy a referirme muy brevemente al tema nuclear, porque, como dicen Graham Allison, ya China ha logrado frente a Estados Unidos la suficiente capacidad nuclear como para generar este fenómeno que se llama la destrucción asegurada mutua, Mutual Assured Destruction, que está en la esencia de la disuasión nuclear, que es algo que se sostiene sobre las mutuas percepciones de la determinación que estas superpotencias se presume que tienen de responder a un ataque nuclear con una capacidad equivalente. Y hay allí una serie de caracterizaciones, por ejemplo, la counter force o la counter capabilities, el second strike, ¿ya? Que no tenemos tiempo de entrar en ello. Lo importante es que la disuasión nuclear, cuando es abrazada por las grandes potencias, genera una situación extremadamente frágil y extremadamente peligrosa, que puede dar lugar a crisis que en el caso de la Primera Guerra Fría, ya voy a explicar por qué hablo de la Primera Guerra Fría, digamos, no estuvieron al borde del abismo, por ejemplo, la crisis de los misiles en Cuba del año 1962, una crisis de la que se conoce mucho menos, que es en 1983, a propósito de un ejercicio de la OTAN denominado Able Archer, que fue mal interpretado por la Unión Soviética y que llevó a niveles de preparación o de activación de protocolos de reacción frente a un supuesto ataque nuclear que forman parte de esta realidad peligrosa. ¿Y dónde se podrían producir estos focos de confrontación? Bueno, en Taiwán, la posibilidad de una invasión de Taiwán, que según muchos analistas se ve exacerbada por lo que ha hecho Rusia con respecto a Ucrania y la falta de suficiente respuesta de los mecanismos de seguridad colectiva para corregir esa acción, o situaciones en el mar del sur de la China como resultado de estas operaciones de libertad de navegación que la Marina de Estados Unidos y otras marinas occidentales suelen practicar. Rápidamente, para referirme a los riesgos nucleares ahora. El desprecio que la administración Trump está mostrando por ciertos aliados y por ciertos esquemas de alianzas que han permitido mantener la estabilidad estratégica durante la Guerra Fría, básicamente la OTAN, llevan consigo el riesgo del colapso del régimen de no proliferación, ¿ya? ¿Qué significa esto? Hay países como Japón, Corea del Sur o incluso Alemania en los que se está discutiendo activamente la necesidad de adquirir armas nucleares, porque esa es la única manera de poder asegurar la supervivencia propia y porque perciben de que Estados Unidos no va a cumplir con las obligaciones derivadas de la disuasión extendida, la extended deterrence, usando la típica palabra de que Estados Unidos no va a sacrificar San Francisco o no va a sacrificar Los Ángeles para defender a Tokio o para defender a Seúl. Bueno,
hay un analista muy importante, Bilahari Kausikan, que fue Permanent Secretary del Ministerio de Relaciones Exteriores de Singapur, que sostiene de que a su juicio esta nuclearización de Japón y de Corea del Sur es inevitable. Y él cree que esta nuclearización va a producir una estabilidad. Pero la estabilidad que producen las armas nucleares es una estabilidad del terror, es un equilibrio del terror que es eminentemente peligroso, puesto que depende a última hora de la estabilidad o de las percepciones de los líderes. Es tal la naturaleza de la disuasión nuclear que los líderes que tienen la capacidad de apretar el botón rojo van a tener no días, no horas, sino que van a tener minutos para evaluar las percepciones que derivan de los sistemas de observación y pueden apretar el botón rojo simplemente por una mala interpretación o por un error o simplemente en un esquema político de dirigencia en el que la atmósfera está tan cargada de temor, de resentimiento, pero al mismo tiempo de la necesidad de reaccionar, de que podemos ir a la catástrofe por accidente. Bien, el caso de Ucrania, la agresión de Rusia contra Ucrania es un torpedo a las bases del sistema internacional, al orden mundial que ha sido establecido por la Carta de Naciones Unidas, el mecanismo de seguridad colectiva. La idea de que la guerra como instrumento legítimo de la política está jurídicamente proscrita y la idea de que la adquisición de territorios por las fuerzas es intolerable. ¿Ya? Ahí tenemos un problema porque estamos regresando o estamos involucionando a una etapa donde simplemente las grandes potencias aplican políticas de poder. Y ahí rige el dilema de la seguridad. Probablemente no tengo tiempo para explicar el dilema de la seguridad, pero les dejo la tarea a todos, especialmente a mis alumnos, de repasar el dilema de la seguridad. El dilema de la seguridad se va a traducir necesariamente en carreras de armamentos. Y aquí tengo los datos del CIPRI, el Instituto de Estudios de Seguridad para la Paz de Estocolmo, que dice que en 2024 el gasto militar global aumentó un 9,4% para llegar a un total de 2,72 trillones. Trillones. Estamos hablando de 12 ceros a la derecha. 1 millón de millones. Estados Unidos ocupa el primer lugar con un 37% del gasto total, con 997 billones. Europa tiene un salto del 17% para llegar a 693 billones. Rusia, un salto de 38%, que son 149 billones, que significan un 7,1% de su producto geográfico bruto. La pobre Ucrania ha aumentado el gasto a 64,7 billones, que significan un 34% de su producto geográfico bruto. Estas son cifras demenciales. Y son demenciales no solamente por lo que indican en sí mismas, sino porque la consecuencia es que no habrá recursos, por ejemplo, para combatir el cambio climático. No habrá recursos para la financiación del desarrollo y eso es simplemente trágico. Y aquí quiero decirles que estas políticas de poder generan dinámicas que favorecen el escalamiento, y el escalamiento entre estados nucleares es extraordinariamente peligroso. Y quiero terminar, probablemente ya agoté el tiempo, pero quiero terminar con una nueva referencia a la escena y el teatro. La Asociación de Científicos Atómicos de Estados Unidos, que fue fundada ni más ni menos por Albert Einstein, tiene un reloj, el reloj del día del juicio final, Doomsday Clock. El Doomsday Clock está establecido por esta asociación a 89 segundos de la medianoche. La medianoche es
la hecatombe nuclear. Estamos, según estos observadores de la academia y de la sociedad civil, a 89 segundos de la catástrofe. Bueno, tengo algo que decir sobre la Segunda Guerra Fría, pero probablemente podemos dejar eso para más adelante para no consumir todo el tiempo. Muchas gracias nuevamente. Lamento ser el portador de estas pésimas noticias, pero ese es el telón de fondo con el cual estamos viviendo, con el cual estamos conviviendo, y tenemos que estar preparados racionalmente para hacerlo. En el caso de Chile es retomar con todo el vigor posible el multilateralismo y la acción conjunta con estados like-minded en pro de la paz, escuchando el mensaje del Papa León XIV ayer, que ha enfatizado una y otra vez la necesidad de trabajar por la paz y sin tener miedo. Muchas gracias. Muchas gracias, Alfredo. Se nota que ha sido embajador ante la Organización Internacional de Energía Atómica. Yo quiero aquí señalar que la idea de tener una visión geopolítica en este panel que está dedicado a la política económica internacional es porque lo geopolítico hoy día y lo geoeconómico, diríamos, está influyendo mucho en las decisiones de los países como de las empresas en términos de qué se puede hacer. De hecho, hoy día en la mañana leí un trabajo del Banco Mundial que se llama Geopolitics and the World Trading System. Es decir, la conexión entre la geopolítica y la geoeconomía y lo que son las decisiones que los países y las empresas toman en materia ya no están solamente relacionados con factores económicos, sino que también con este entorno como diríamos, de riesgos extraeconómicos, exactamente. Así que muchas gracias, Alfredo. Has completado, ¿no es cierto?, una visión general que es la que queríamos dar. Nos queda no mucho tiempo para preguntas. Sin embargo, voy a leer al menos una de ellas y después nos vamos a ir a las palabras finales, ¿no es cierto?, de cierre de los panelistas. Aquí hay una que dice: muchas gracias por el webinar. Mi pregunta es la siguiente. Ante la guerra arancelaria desatada, se conformó un comité interministerial en el sector privado para hacer frente a este desafío. ¿Ven posible que esta instancia de coordinación sea permanente o solo una respuesta ante la coyuntura? Me imagino que eso será para la señora Jiménez, pero digamos en la reacción del sector privado frente a este tema de las aranceles. Y otra pregunta es si alguien ve, y esto quizás Andrés, si América Latina tiene un rol en el sentido de con qué países nos pudiéramos vincular a fin de enfrentar esta nueva realidad o estas, porque podemos hablar de América Latina, de los BRICS, se ha hablado, ¿no es cierto?, de los acuerdos que tenemos transpacíficos y otros que pueden ser aliados posibles, aliados entre comillas, para poder coordinar reacciones. Así que después de las dos preguntas, una para Susana, la presidenta, y luego a Andrés, en todo caso, voy a dar la palabra a todos los panelistas para que puedan contar. Quiero decirles que hemos tenido cerca de los 200 participantes, les agradezco mucho a los que se han seguido. Esto demuestra la importancia que tiene el tema. Susana, tienes la palabra. Sí, muchas gracias. Bueno, a ver, yo creo que es súper importante hacer este seguimiento porque tal como se ha señalado en las diversas exposiciones, el mundo está cambiando y están cambiando los espacios de poder, las alianzas, y por lo tanto creo que hacer este seguimiento y estar muy coordinados en alianzas público-privadas son fundamentales. Efectivamente se conforma un grupo al alero de lo que ha estado sucediendo ahora último, y es muy relevante la posición que puedan tener las distintas actividades sectoriales que se han visto afectadas en esta coyuntura en forma dispar. Recordemos que frente a estas alzas arancelarias de Estados Unidos se puso un 10%, pero hubo algunos productos exentos temporalmente porque están en mesas de trabajo, como es el caso, cierto, del cobre, y no sabemos qué repercusiones puede haber ahí. Y en ese sentido, la colaboración del sector privado,
tanto dentro de Chile como incluso de los propios productores americanos que se ven afectados en sus importaciones de estos insumos básicos para su producción o comercialización, han estado fuertemente activos. Yo pienso que una instancia permanente siempre es valorada. Nosotros desde la actividad gremial tenemos mesas de trabajo que tienden a ser más bilaterales, pero ciertamente también en una colaboración conjunta con los organismos internacionales, y creo que hoy día, más que nunca, es necesario mantener en el tiempo estos espacios de trabajo colaborativo. Muchas gracias, presidente. Andrés. Gracias, Eduardo. Yo creo que hay que destacar 2 puntos. Yo creo que Chile se ha insertado regional y globalmente, generando vínculos bilaterales y regionales y para defender y promover sus intereses. Creo que en esa lógica debemos mantener esa estrategia, ya sea con los mecanismos actualmente que tenemos, que tienen que ver con, destacaría 3 o 4 que son importantes. Creo que hay que seguir fortaleciendo y proyectando en América Latina, una América Latina fragmentada. No creo que es necesario crear más mecanismos, sí creo que fortalecer espacios de concertación, de diálogo político como el consenso de Brasilia son fundamentales. Creo que es importante que los presidentes puedan conversar entre ellos, pero sin duda creo que espacios como la Alianza del Pacífico son fundamentales, que hay que seguir fortaleciendo, son una proyección y creo que ha sido de los mecanismos más exitosos que tenemos en nuestra Cancillería. Asimismo, creo que ASEAN es un espacio donde Chile creo que debe seguir proyectándose y seguir fortaleciendo un espacio de diálogo y de cooperación económica y política en una zona estratégica para los intereses de Chile, como es el Asia-Pacífico, y sin duda creo que mecanismos progresistas como el CTPP son fundamentales también para seguir fortaleciendo nuestros intereses nacionales, también a nivel bilateral, pero también yo creo que se abre la ventana, digamos, en un espacio de fragmentación y de debilitamiento de los mecanismos multilaterales internacionales, la opción de explorar lo que se llamaba coaliciones ad hoc o ahora minilateralismo sobre temáticas particulares. Yo creo que de manera voluntaria deberíamos tal vez explorar mecanismos, y esto lo digo pensando en el futuro, temas como cómo abordar la migración, cómo abordar la crimen organizado en la región, pueden ser iniciativas voluntarias donde países busquemos soluciones colectivas a problemas transnacionales. Creo que no hay que descansar en esa línea. Con sentido de realismo y pragmatismo, creo que se podrían avanzar en algunas temáticas que son relevantes para la ciudadanía. Gracias. Muchas gracias, Andrés. Bueno, y hay que volver a recordar que en Beijing va a estar la reunión China, ¿no es cierto? Donde va a estar tanto el presidente Lula como nuestro presidente y Petro. Entiendo que son los 3 ministros presidentes que se van a encontrar en ese lugar. Pero ahora quisiera pasar lamentablemente no voy a poder leer todas las preguntas, nos preocuparemos de hacérselas llegar a los panelistas, pero quisiera pasarle la palabra al senador Insulza, si él quisiera hacer algunas reacciones o comentarios a lo que han dicho los demás panelistas. Y si no, podría... Alfredo podría, claro, partir antes de cerrar el webinar. Alfredo. Alfredo está con problemas de... Quiero retomar, ¿me escuchan? Sí, ahora Ya. sí. Quiero retomar la idea, y esto es importante reafirmarlo desde la Cancillería chilena, y quiero reafirmarlo en particular frente a los estudiantes de la Academia Diplomática, pero también ante todos los colegas que están reunidos en este webinar, la idea de que toda potencia, aunque sea una potencia mediana o pequeña, tiene capacidad de agencia, y tiene capacidad de agencia diplomática. Y esta capacidad de agencia diplomática tiene que ser ejercida con inteligencia y con creatividad. Yo hablé del trabajo con estados like-minded, Andrés habla del mini multilateralismo o minilateralismo. Crean ustedes que la importancia de ese minilateralismo puede ser exponencialmente creativa y generativa.
Y solamente les recuerdo que la idea de 3 estados sudamericanos a fines de la década de los 40 con respecto a la importancia de extender la jurisdicción marítima de estos estados hasta las 200 millas, que fue vista inicialmente como una idea casi ridícula, sin embargo fue tomando cuerpo para constituirse ahora en uno de los pilares del derecho marítimo internacional, no como jurisdicción territorial, pero como una jurisdicción económica exclusiva. Les quiero mencionar también la importancia de la agencia diplomática que Chile ha sido capaz de ejercer en el pasado. Cuando el presidente Trump, en su primera administración, liquidó el TPP, hubo un esfuerzo concertado liderado por Chile y por Japón para rescatar ese tratado. Y las gestiones diplomáticas que se realizaron con el resto de los estados que iban a ser partes en el TPP condujeron al famoso TPP-11. Y les recuerdo que el TPP-11 fue firmado aquí en Santiago en marzo del año 2018. De manera de que cuando hay liderazgo, los estados pueden ejercer agencia diplomática. Y lo que hay que hacer ahora es exactamente eso. El sistema, hay una crítica a los organismos internacionales que no funcionan, que están en crisis, que están colapsados. Lo que pasa es que el sistema de seguridad colectiva fue elaborado sobre la premisa de que las 5 grandes potencias ganadoras de la Segunda Guerra Mundial, esto es, los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad, iban a actuar de consuno. Puede funcionar el Consejo de Seguridad cuando los 5 grandes están de acuerdo. Si uno de los 5 grandes goes rogue, eso no va a funcionar. Pero no es una culpa del sistema, es una de las premisas del sistema. Pero tenemos que actuar en todos estos planos, y regreso al plano nuclear con tu perdón, Eduardo, porque la gravedad del colapso del sistema de no proliferación es que es una pandemia que puede extenderse. Se dice, por ejemplo, que si Irán adquiere bombas nucleares, bueno, Arabia Saudita tendrá que hacerlo, y tendrá que hacerlo Turquía, y tendrá que hacerlo también Egipto. ¿Y qué pasará con el resto de las regiones del mundo? ¿Por qué creen ustedes que tenemos el Tratado de Tlatelolco que prohíbe las armas nucleares en América Latina? Pues bien, porque la tentación nuclear también existió en nuestra región. Y no necesito elaborar demasiado sobre eso, ustedes saben perfectamente bien a lo que me estoy refiriendo. Entonces, en todos los ámbitos multilaterales tenemos que ser activos, proactivos, y tomar y retomar la bandera del multilateralismo, que es el único espacio donde estados como el nuestro, de nuestro tamaño, tienen voz y tienen posibilidad de obtener resultados. Alfredo, muchas gracias por tu participación, se valora mucho. Me gustaría ver si los otros panelistas que últimas palabras quieren decir algo. ¿Se está escuchando bien o no? Se escucha bien, había un poquito de eco. Si alguien quiere, algún panelista quiere decir algo. Déjame indicar nomás que el senador Sousa tuvo que tuvo que viajar están viajando unas horas más con la delegación presidencial, y es por eso que en este momento no está presente. Oye. Yo quizá, Hernán Pablo, solamente resaltar lo importante que es, frente a un escenario internacional tan complejo, que haya una estrategia de Estado que perdure en el tiempo. Yo creo que en años recientes ha habido cuestionamientos de algunos sectores frente a esta estrategia de globalización, y lo vimos con movimientos contrarios a los tratados de libre comercio, etc. Y yo creo que nuestra historia ha demostrado lo importante que es para un país pequeño ser un país abierto, tener vinculación comercial con el resto del mundo, amplificar y diversificar nuestros mercados, y cómo eso genera una dinámica competitiva interna tan relevante para tener industrias que son líderes mundiales en algunos sectores. Por lo tanto, yo celebro que la visión
de consenso o mayoritaria, digamos, hoy día en Chile, es de apertura comercial, es de insistir en la competencia a nivel nacional e internacional y generar condiciones que hagan de Chile un destino atractivo para la inversión, tanto nacional como extranjera, y cómo podemos trabajar en instituciones sólidas, en certeza jurídica y en condiciones atractivas para atraer esas inversiones y dinamizar aún más nuestra economía. Exactamente. Muchísimas gracias a todos los 4 panelistas que hemos tenido, ¿no? Que han sido muy inspiradores y realmente han dado conceptos que son muy interesantes para todos nosotros en el Ministerio, especialmente para los alumnos de la Academia, yo creo. Y quiero agradecer a cada uno de ustedes por esta participación y quiero destacar lo que fue para nosotros tratar de incluir al sector privado en estos diálogos, porque creo que en este momento en que nos enfrentamos a un mundo tan complejo, el ente público no es el único que debe enfrentar todo esto. Debemos tener un diálogo constante entre sector público y sector privado para ver cómo vamos a asumir los nuevos desafíos, que son de repente con avance o con retrocesos que hay. Estamos en ese momento ahora mismo, ¿no? Entonces, por eso que quería agradecerle mucho a la presidenta de la CPC su presencia, que es muy valorada también, como a todos los otros panelistas que han sido muy buenos, pero especialmente le quiero agradecer porque es un buen acercamiento que yo creo que debemos empezar a estrechar cada vez más para estar todos preocupados por el futuro de Chile y todo en conjunto yendo hacia el mismo destino, ¿no? Por eso, muchas gracias y espero que todos también nos sigan en el próximo panel de este webinar, que va a ser el día 19 de mayo. Ahí van a ver otras personas. Destaco que va a estar Rodrigo Yáñez, del secretario general de la SOFOFA, siguiendo lo que acabo de decir, ¿no? Este diálogo público-privado. Así que me despido y creo que nos pasamos 4 minutos de lo que habíamos presupuestado en un principio. Así que les agradezco muchísimo. Muchas gracias. Buenas tardes, muchas gracias. Chao, embajador. Gracias. Chao. Gracias.